Vamos a hablar de bienestar animal, señoras y señores. ¿Qué significa esto de bienestar animal? ¿Qué significa bienestar animal? No quiere decir que los animales, de grandes animales, no quiere decir que los tratemos como Claro. mascota, pero Tal vez en algunos casos, viste, qué sé yo, por ahí. vos tendrías un novillo de No, mascota en el no, fondo de tu casa. no, pero tal vez algunos sí, qué sé yo, viste. Va a ir, si Nicolás Yo seguramente te nos va a digo, comentar. una lecherita tendría, te digo, como para sacar un poco de rentabilidad y achicar los costos en casa. Pero vamos a consultar a alguien que es especialista porque es docente de la materia en la Facultad de Veterinaria, también es encargado de SENASA sobre este tema que va a estar en la muestra de la Expo Rural Gualeguaychú, que es el médico veterinario Nicolás Venditti, a quien ya tenemos en línea. Nicolás, ¿cómo te va? Buenos días. Andrés Yotagua, Rubén Scooby te saludan. Hola, buen día, ¿cómo le va Rubén? ¿Qué ¿Cómo, tal? ¿Cómo anda Andrés? ¿Todo bien? Muy Muy bien, bien, muy Nico, bien. muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, vamos a hablar un poquito de bienestar animal, porque ha cambiado mucho en el transcurso del tiempo esto del tratamiento de animales, porque fue cambiando, me parece a mí, vos me lo vas a poder ejemplificar, del tratamiento hacia los animales a la hacienda. Estamos hablando de grandes animales, no de pequeños animales, no de mascotas, sino de hacienda. Ha ido cambiando este paradigma y se ven los números, y cuando digo los números, después estamos hablando de litros de leche, estamos hablando de kilos de carne en el gancho. Ha cambiado esto, Nicolás, ¿no? Es así. Sí, sí, efectivamente, y gracias a Dios el bienestar animal fue tomando mayor importancia, mayor impacto en los sistemas productivos, en todas las especies, y creo que para bien, ¿no? Ujú. Es una tendencia que llegó para quedarse, gracias a Dios, y bueno, los aspectos que hacen a la importancia del bienestar animal son múltiples, ¿no? Ha tomado relevancia mucho el tema por diferentes aspectos. Desde el Ujú. punto de vista, por mencionar algunos, Ujú. es importante desde el punto de vista moral, ¿no? Ujú. Evitar el sufrimiento de un animal siempre es algo que moralmente afecta a las personas. Claro. Por una cuestión social, por Ujú. ejemplo, la opinión pública Claro. también tiene un impacto. Si nosotros maltratamos a un animal, eso seguramente va a tener un impacto en la opinión pública negativa sobre nosotros. Un impacto económico fundamental, y este es el foco principal en los sistemas productivos. Un animal que no goza de bienestar animal, que no se siente confortable, cómodo, eh, sus, su rendimiento productivo se va a ver Ujú. afectado negativamente, ¿no? Ujú. Disminución de la productividad de lo que sea, Ujú. carne, leche, huevos, si hablamos de gallinas, Claro. rendimiento deportivo, en un equino deportivo, por ejemplo, Ujú. disminución de la productividad y además un impacto negativo en la calidad de los productos que genera, ¿no? Ujú. Si nosotros maltratamos un animal Ujú. o ese animal no goza de bienestar animal, la calidad del producto que genere se va a ver afectada, ¿no? Claro. Por ejemplo, podemos mencionar la presencia de hematomas en la carne, si Ujú. hablamos de carne de pollo, de cerdo, de carne bovina, o la calidad de la leche, la calidad nutricional de ese producto que se obtiene se va a ver afectada. Ujú. Después tenemos una cuestión comercial, por supuesto. Claro. Toda la demanda de los clientes y de los nuevos mercados nacionales y principalmente internacionales, que es el que mayor impacto tiene, buscan que esos animales sean criados, sean tratados bajo estándares de bienestar animal. Esto es Ujú. algo fundamental porque muchas veces en el sector productivo no es tan fácil que la Ujú. gente tome conciencia de la importancia de producir bajo estándares de bienestar animal. Ujú. Entonces es como nuestra zanahoria, nuestra ayuda, que los mercados internacionales presionen o exijan que el producto que nosotros le exportamos cumpla las normas o sea generado bajo Ujú. los estándares de bienestar animal, ¿no? Ujú. Claro. Y por último tenemos también una cuestión legal, que no es menor. Ujú. Hay muchas normativas, resoluciones, reglamentos, decretos, ordenanzas, incluso tenemos ordenanzas municipales acá en Gualeguaychú. Todo ese marco normativo legal tiene peso sobre las exigencias mínimas relativas a el bienestar animal en el ámbito pecuario, en los animales deportivos, en los animales de compañía. Entonces, yo creo que hay muchas justificaciones para que hoy tomemos conciencia y tratemos de implementar en la mayor manera posible los estándares de producción bajo bienestar animal, ¿no?
Nicolás, y esta tendencia que vos estás explicando de lo que sucede en la República Argentina con diferentes tipos de animales, ¿también es algo similar que se está dando en el mundo? Sí, 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 completamente. Todos los países de mayor relevancia en sistemas productivos apuntan y toman como eje fundamental ya hoy el bienestar animal. Los pioneros de esto, los que más presión ejercen sobre los mercados, es principalmente los países de la Unión Europea. Claro. Nosotros en Argentina recibimos, esto lo digo porque como bien en la presentación mencionaste, yo además de ser docente de la UNER, de la carrera de veterinaria en la materia de etología y bienestar animal, Claro. también soy veterinario de SENASA, ¿no? Del Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria. Trabajo acá en la oficina local. Y nosotros nos toca auditar los sistemas productivos, los campos de exportación, los predios feriales donde se realizan los remates, y tenemos checklist, auditorías sobre puntos específicos para ver si los sistemas productivos cumplen o no con ese bienestar animal. Esto no es al azar, sino que las visitas de Unión Europea, que son los países, el contingente y el continente de personas que visita Argentina para asegurarse de que los productos que le exportamos cumplen ciertos requisitos, presionan muchísimo sobre el bienestar animal. Nosotros recibimos auditorías todos los años en SENASA, en Casa Central, y ellos la mayor presión la ejercen sobre el bienestar animal. No en vano ya hoy se habla en la comercialización de productos de, por ejemplo, no sé si seguramente habrán escuchado, la famosa huevo de gallinas libres de jaula, ¿no? Lo que le llaman huevo de gallinas felices. Sí. Ya directamente la gallina ponedora, que uno estaba acostumbrado a ver en una jaulita, ¿no? De a 2, 3 gallinas, el sistema productivo sigue estando vigente, pero cuando uno quiere exportar, por ejemplo, huevos a la Unión Europea, la Unión Europea te compra específicamente esos huevos de gallinas libres de jaula, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo el mercado presiona para que los productos que nosotros le exportemos cumplan los estándares de bienestar animal, ¿no? O también los sistemas de producción de leche orgánica, la carne equina que se exporta a la Unión Europea, la carne bovina, la carne aviar. Todos los checklists de los campos exportadores hacen mucho foco en esto del bienestar animal. Hablando de bienestar animal y volviendo un poquito para atrás, uno se pone a pensar en distintos sistemas productivos, como mencionabas, Nicolás, y uno pensaba, ¿no? Una cosa es brindarle todo el confort que se puede dar en este caso. Se puede hablar de maltrato animal, porque por ahí muchas veces la cultura argentina o la cultura del campo era medio de esas características, y después creo yo que puede existir tal vez una línea muy delgada entre el maltrato y el destrato. O sea, no darle bolilla al animal, no maltratarlo, pero no tener una buena sombra, no darle agua fresca en el verano, como dejarlo al azar. ¿Existe esa línea delgada? Sí, por supuesto. El bienestar animal es algo relativamente nuevo, entonces permanentemente se van agregando cosas que hacen al cumplimiento o no del mismo. Pero a grandes rasgos uno puede definir las famosas 5 libertades, que es como la columna vertebral del bienestar animal. Esas 5 libertades, uno cuando dice, bueno, a ver si se cumple o no se cumple el bienestar animal en esto, ¿qué cosas tengo que mirar? A grandes rasgos, las famosas 5 libertades, que son las que definen la Comisión de Bienestar Animal. Y eso establece libre de hambre y sed, es decir, que el animal tenga buen acceso al agua y al alimento de relativamente buena calidad. Libre de incomodidad, significa que el animal pueda vivir en un ambiente adecuado, que incluya sombra, un lugar confortable para moverse y descansar. Libre de dolor, lesión o enfermedad. Esto significa que el animal no presente lesiones. Si presenta una lesión, un dolor o una enfermedad, sea tratado de la manera que corresponde, con la medicación que corresponda. La libertad de poder expresar su comportamiento, es decir, si una gallina está acostumbrada a estar libre en su ambiente y uno la reduce a una jaula y toda su vida va a estar en una jaula
produciendo huevos en una jaulita pequeña, claramente uno le está afectando esa libertad de expresar su comportamiento natural. No puede estar todo el tiempo observando el ambiente, picando insectos, escarbando, que son hábitos naturales para la especie, ¿no? Y por último, la libertad del miedo y del distrés, ¿no? Que es el estrés negativo. La libertad del miedo tiene que ver garantizarle las condiciones para que no tenga un sufrimiento mental. Porque es importante aclarar una cosa: el bienestar animal no es solamente físico, el bienestar animal también tiene que ver con lo emocional. Es decir, si yo a un animal no le genero un daño físico, pero sí le genero un daño emocional, entonces también estoy afectando su bienestar animal. Tenemos que entender que hay animales que naturalmente tienen hábitos gregarios, significa que viven en grupos, y entonces si yo lo hago vivir o lo mantengo aislado del resto, seguramente estoy afectando su bienestar animal emocional, no de manera física, sino lo emocional. Y eso también impacta y es muy importante a tener en cuenta los sistemas productivos. Esto no quiere decir humanizar los animales, como muchas veces hablamos con el tema de las mascotas, ¿no? No, totalmente, y de hecho, humanizar un animal también sería afectar su bienestar, porque los animales tienen un comportamiento natural como especie. Es un poco lo que define la palabra etología, ¿no? La etología es el estudio del comportamiento animal. Cuando uno humaniza un animal, en definitiva, le está alterando naturalmente su forma de vivir. Entonces, por más que uno crea que lo maneja muy amigablemente, también está afectando su bienestar animal, porque en realidad naturalmente esa especie fue creada para otra cosa. Seguro. Nicolás, vos estabas hablando del tema de que la Unión Europea fundamentalmente cuando respecto al tema de la carne aviar o la compra de huevos de gallina que tienen que ser, digamos, para que la gente entienda, felices. ¿Se está dando en campos de terreno que se trabaja de esa manera para exportar? Mira, la realidad es que estas cosas son relativamente nuevas, pero cada vez captan más el interés de ciertos productores por las cuestiones que dije hoy al principio de que tienen los diferentes aspectos de bienestar animal, ¿no? Tiene que ver con una cuestión cultural, visual, de opinión pública, pero también comercial. ¿Por qué? Porque muchas veces los productos que persiguen esta línea, bajo estándares de bienestar animal, que tienen, se les llama certificaciones de calidad diferente, como productos, como le decía recién, huevos de gallina felices, productos orgánicos y demás, suelen tener un agregado de valor. Entonces, comercialmente, hay productores que empiezan a interesarse por eso, y la verdad que uno que anda en el campo empieza a ver sistemas productivos diferentes. Hoy hay muchos gallineros móviles, que eso permite de cierta manera que la gallina esté suelta durante el día y después tiene un lugar de postura y de encierre de noche, y eso se va moviendo los campos. La verdad que yo he empezado a ver ese tipo de sistemas productivos. Obviamente son a menor escala, ¿no? Claro. No es tan fácil imaginarse un galpón de ponedoras, automáticamente soltarlas al campo, ¿no? Porque hay una línea delgada que es la eficiencia productiva, ¿no? Sí. Las condiciones son diferentes, pero el producto, la calidad del producto es distinto, y eso agrega valor. Claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ese huevo generado de esa manera seguramente tenga un plus comercial, y eso muchas veces es lo que incentiva a los productores a probar este tipo de alternativas. Y además el control sanitario, imagínate un galpón de pollo, lo largás al campo, el control sanitario ahí con las influencias es imposible. Por supuesto, pero aunque no sea de esa manera, el galpón de pollo parrillero, sí existen ciertos puntos de chequeo, puntos críticos de control en los sistemas productivos que están impuestos por mercados internacionales, ¿no? Y son los que a veces regula SENASA cuando hace auditoría sobre granja de parrillero. Exactamente. Hay ciertos checklists que se controlan, que se cumplan, y que son los que establecen que medianamente son acordes al cumplimiento del bienestar animal. Nosotros tenemos resoluciones propias, por ejemplo, para los pollos parrilleros, resoluciones de SENASA que están creadas el año 2019, que están creadas bajo los estándares de sistemas productivos internacionales que se ajustan al mayor cumplimiento posible del bienestar animal. Y el bienestar animal no es solamente, aclaro, esto es importante, en el campo.
Claro. El bienestar animal es transversal a toda la cadena productiva, porque nosotros podemos tener bienestar animal, por ejemplo, en la granja de parrilleros, pero después no cumplir ese bienestar animal al momento de la carga de los animales, del transporte al frigorífico y durante la faena. Esto vale para cualquier especie. Claro. Sí, Usted sí, imagine, si usted engorda novillos en el campo y cumple el bienestar animal, medianamente los maneja bien, sí. pero después lo va a cargar el embarcadero, el huevo está roto, la manga está rota, el embarcadero tiene tablas y tornillos Sí. que salen para afuera y lastiman a los animales. Lo carga un camión, un transporte que no está habilitado para esa especie. El camionero es desprolijo a la hora de manejar. Esos animales van con un sufrimiento emocional y físico. Llegan al frigorífico, no funciona la sala de noqueo, el degüello no funciona, los cuchillos están desafilados, ¿me entiende? Sí. A lo largo de toda la cadena productiva, el bienestar animal está presente y es transversal y hace al resultado. Seguro. Después nosotros encontramos carnes con hematomas, con diferentes concentraciones adentro del músculo, que hormonas que nos denotan que ese animal tuvo un sufrimiento. Claro. ¿Se entiende? Y los frigoríficos son muy celosos de estos temas, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque todo genera un impacto negativo. Claro. Usted imagínense que los cambios productivos, si uno no cumple el bienestar animal, son múltiples. Afecta la producción de carne, la calidad del producto, baja la fertilidad de los animales, se altera la conversión alimenticia, aumenta la mortandad, Claro. aparecen enfermedades porque cuando uno se estresa aumenta el cortisol, que es la hormona, esa hormona del estrés, ¿no? Que tiene impacto. Sí, sí. Tiene una funcionalidad que nos prepara para la huida o para situaciones de lucha, pero que nos impacta negativamente en el sistema inmunológico. Entonces comienzan a aparecer enfermedades, aumentan los accidentes de trabajo, Claro. que afectan un montón de cosas. El impacto es muy negativo en los animales. ¿Y cómo es la situación dentro de los sistemas de engorde a corral? Y bueno, los engordes a corral es uno de los lugares donde tal vez más se ve afectado, ¿no? La cuestión de, tal vez, de comodidad de los animales, ¿no? Porque el ambiente es reducido, por supuesto, son producciones de tipo intensiva, Claro. como puede ser un galpón de parrilleros, como puede ser un engorde a corral, como puede ser un tambo, o lo que sea, digamos, cuestiones donde uno tiene un hacinamiento de animales, y ahí es donde hay que estar bastante encima de que medianamente el piso de los corrales sea acorde, los comederos estén calculados para que los animales puedan comer y acceder todos a la comida y todos al agua de manera equitativa, de que los lotes que estén conformados dentro de un engorde a corral sean parejos en edad y en categoría, porque si no empieza a jugar la dominancia, ¿no? Claro. Los animales, como las personas, establecen jerarquías en los grupos. Son animales que están acostumbrados a vivir en grupo y establecen jerarquías. Si uno mezcla categorías y edades, obviamente el acceso a la comida, que es la principal competencia, va a ser despareja. Los animales dominantes son los primeros que van a comer y probablemente los animales dominados son los que no acceden de manera correcta a ese alimento y esa agua, ¿no? Cada Y vez. también tiene mucho que ver en bienestar animal la parte sanitaria Claro. de los engordes a corral, porque el hacinamiento suele favorecer la aparición de cierto tipo de enfermedades. Y da la sensación, por lo que uno va escuchando, que los nuevos establecimientos de engorde a corral o las nuevas inversiones o ampliaciones que se van haciendo con este tipo de estándares, ¿no? En lo que hace a la nutrición, a la hidratación, al tema de la sombra, al tema del piso, a las pendientes de los pisos, que son importantes también para el tema de los desechos, para el tratamiento de esos efluentes también. Es como que se va modernizando cada vez más y se va mejorando en ese sentido, ¿no, Nicolás? Sí, totalmente. En ese sentido, gracias a Dios, yo soy muy positivo en general pensando de que hoy, gracias a Dios, la digitalización de la información hace que el acceso a la misma sea más fácil para todos. Entonces, la gente empezó a tomar contacto de manera mucho más fluida, consulta, pregunta, y de esa manera, hoy en día ya cuando van a generar o a crear instalaciones para un engorde a corral, por ejemplo, se instruyen mucho más en estos temas. Y eso hace que los sistemas productivos nuevos vayan avanzando a aplicar este tipo de tecnologías o métodos o formas de producción que se ajusten mejor, ¿no? El tratamiento de efluentes es algo fundamental. Ahí toma relevancia el gobierno provincial, ¿no? Claro. Ellos tienen que tener aprobación de medio ambiente
para que asegurar de que esos efluentes que se generan y el impacto ambiental en la contaminación sea el mínimo posible, ¿no? Nicolás, vos sos docente además en la Facultad Veterinaria de la UNER, ¿no? ¿Se ha modificado el paradigma docente de la relación con los estudiantes a partir de estas innovaciones y del tema del bienestar animal? Es decir, las nuevas generaciones de estudiantes de veterinaria ¿son más demandantes en el cuidado de los animales? Sí, gracias a Dios sí. O sea, yo creo que la visión internacional sobre estos temas ha cambiado para bien. Lamentablemente todavía hay programas de carreras universitarias que tienen que ver con veterinaria que aún no se han modificado y no toman la importancia de estos temas. Nosotros agradecemos de la cátedra porque los chicos ya la tienen en primer año a la materia y es transversal al resto de las materias de la carrera, ¿no? El bienestar animal afecta de manera horizontal todas las producciones, todos los animales, y los chicos se los nota muy entusiasmados cuando uno le explica los sistemas productivos, dónde poder observar alteraciones en esto. Ellos se muestran muy observadores, muy atentos a la información, y yo creo que tiene que ver con esta visión también internacional de el paradigma que cambió y a través de la Organización Mundial de la Salud, que hablamos directamente de una sola salud, ¿no? Claro. Es una salud humana, una salud animal y una salud ambiental. One Health en inglés, digamos que significa un mundo, una salud. Entonces, si los animales tienen buena salud, también entonces aseguramos que la población humana pueda tener buena salud y el medio ambiente también, ¿no? Directamente como un solo concepto y no grupos aislados. Exacto. Y eso se ve en los chicos, se nota claramente que ellos muestran mucho interés en estos temas, gracias a Dios, ¿no? Nicolás, han ido cambiando las cosas, los métodos del manejo, por ejemplo, de animales. Vos hacés un amplio espectro desde lo que hace a equinos, aves, bovinos, porque sos médico veterinario y estudiaste todas las ramas. Por ahí uno está un poco más limitado a lo que conoce nada más. Y muchas veces piensa, ¿no?, en esos métodos que han ido cambiando. Por ejemplo, en el arreo de animales, que ya prácticamente no se usa más el talero, el rebenque, sino que se usa la banderita para arrear los animales, ese palito con una bolsa o un trapo en la punta, ¿no?, que ha cambiado muchísimo. Hay métodos que, a tu criterio, que sos un estudioso de este tema, ¿hay métodos que todavía falta desterrar en este sentido? Que todavía dice, esto ya no tendría que estar más. Sí, todavía falta trabajar. No es tan fácil porque, como bien decía usted, existe una cultura por ahí un poquito más antigua, ¿no? Que mezcla un poquito. Yo siempre digo lo mismo, a mí me encanta la tradición. La gente que me conoce sabe que me gusta la tradición, la disfruto, me encanta todo eso, pero hay que ser consciente de que las cosas, está bueno mantener la tradición y eso me parece perfecto, y lo podemos disfrutar, pero también podemos cumplir el bienestar animal bajo esos aspectos. Es decir, no necesariamente son excluyentes, ¿no? Podemos disfrutar de nuestras cosas, de nuestras raíces, pero siempre también respetando, en este caso, el bienestar animal. Gracias a Dios, como bien dice usted, existe hoy el manejo con banderas, que lo están implementando cada vez más los campos que uno visita. Ha empezado a dejarse de ver palos, picanas, y no tanto golpes, perros y rebenque, y cada vez más uno empieza a observar las famosas banderas, ¿no? La bandera trabaja diferente. No es un método una herramienta de golpe, no es una picana, es una bandera, trabaja de manera visual en el bovino. Y de esa manera, uno con conceptos como, que yo los desarrollo bien en clase, zona de fuga y punto de equilibrio, que entienden el comportamiento bovino y en base a eso uno puede manejar o direccionar el movimiento de esos bovinos a través del estímulo del sentido visual. Ellos ven la bandera, ven el tamaño de la bandera y avanzan, retroceden, van para un lado o para el otro, de acuerdo a cómo el operario se ubique. Y de esta manera logra el manejo de animales sin tener que violentar los mismos. Y disminuye muchísimo el impacto negativo
sobre esos animales, de estrés. Se estresan mucho menos, Claro. y las ventajas son múltiples porque disminuimos mucho el riesgo de accidentes de trabajo. Lesiones en los animales, Claro. lesiones en los operarios, Ujú, peón, veterinario, productor, ujú. roturas de instalaciones. Y entonces creo que todos salimos ganando si nosotros manejamos bien los animales. Y de hecho el trabajo se hace mucho más rápido. Mira. Yo lo he comprobado como Mira. veterinario. Ujú, Además, como yo siempre les digo en el campo, el riesgo para el profesional veterinario es altísimo. Claro. Uno trabaja dentro de una manga, en un cepo, haciendo un tacto, y si esos animales se estresan, un animal salta sobre otro, Claro. compromete la vida nuestra. Ujú. No solamente la del animal, sino también nuestra vida. Son animales muy grandes y Sí. que no Muy- perdonan, digamos, los accidentes pueden tener consecuencias muy graves para los operarios. Se han ido, una vuelta escuché una charla de un colega tuyo hablando sobre el tema de las instalaciones, ya que hiciste mención al tema de corrales, mangas. ¿Se han ido modificando las mangas en ese sentido también? Sí. Sí, de a poco van modificando, se han tecnificado muchísimo las mangas, casillas de operaciones, hay múltiples modelos. Sí. Y cada vez se estudia más y se van intentando mejorar en relación a cómo uno puede sujetar al animal generándole el menor daño posible, ¿no? Ujú. Pero es importante entender el comportamiento de los animales. Yo siempre digo lo mismo, si nosotros logramos entender el comportamiento de un animal, entonces manejarlo nos resulta mucho más fácil. En este sentido, hay bastante información y esto ayuda mucho también. Por ejemplo, tenemos a Marco Jiménez Apiola, que es un especialista en el manejo de bovinos Sí. y Histórico. y un pionero histórico Sí. del manejo de banderas. Sí, yo he leído mucho sus trabajos también, y estas cosas son las que sirven mucho. Cuando uno entiende cómo funcionan las cosas, facilita el trabajo y creo que se ahorran dolor de cabeza a todo el mundo. Muy El bien. dueño, los peones, los animales y nosotros, los veterinarios. Exactamente. Salimos ganando todo. Y después termina siendo redundante la billetera también. Pero no tenga ninguna duda, las pérdidas están estimadas en animales estresados. Mirá. Hay varios estudios que comprueban que las pérdidas son interesantes, económicamente son interesantes cuando uno trabaja bajo estándares de bienestar animal y cuando uno estresa a animales. Eso está comprobado. O sea que ya han hecho los números en el Excel en ese sentido. No te voy a pedir ejemplos. Sí, hay varios trabajos. Hay Lo que varios pasa Excel, que a mí claro. a veces no me gusta No, está mencionar bien. números. No, Le no, explico no. por qué. Porque los números van asociados a cada sistema productivo. Claro. Entonces, uno puede sí tomar como ejemplo, es decir, sí está comprobado que genera pérdidas, pero a mí no me gusta a veces hablar de un número puntual No. porque los sistemas productivos cambian, son muy específicos de cada lugar y de cada estudio, ¿no? Exacto. Pero papers en Internet sobran sobre eso. Buenísimo. Nicolás, se nos acabó lamentablemente el tiempo. Te vamos a volver a convocar, a molestar algún sábado de estos para seguir charlando sobre estas cosas que son sumamente interesantes y sobre todo sumamente interesantes por ahí para la gente que no conoce de manejo de animal, para que también se vaya informando, al igual que nosotros, ir conociendo cómo ha ido cambiando todo esto. Desde aquellas por allí técnicas que se usaban por una cuestión de no de ser mala gente, sino porque históricamente se hicieron así el manejo animal, y que han ido cambiando esos paradigmas y que se van probando nuevas técnicas y que redundan en beneficio, como decías vos, para el dueño, para el empleado, para el veterinario, para el bolsillo, para todos. Así que está buenísimo haber conocido todo esto. Nicolás, muchas gracias nuevamente y te mandamos un abrazo muy grande. No, por favor, cuando quieran, ningún problema. A disposición. Saludos para todos. Muchas que tengan gracias. buen día. Buen día. Nicolás Venditti, médico veterinario, docente